Bueno, en nuestro regreso después de las fiestas navideñas, lo normal sería que yo ahora os dijera a todos vosotros que si los mantecaos, que si los excesos de las comidas, de las salidas, de las entradas, de las idas, de las venidas. Pero la verdad es que hoy, al menos en este miércoles 7 de enero, la verdad es que no es así. La resaca de las fiestas navideñas lo que me han dejado es un dolor de pies hoy tremendo. Porque justamente este mediodía hemos estado en el anexo del estadio disputando el partido habitual de la prensa deportiva con el staff técnico de la Unión Deportiva Almería. No les voy a decir el resultado porque en realidad es lo de menos. Se trata de participar, pasarlo bien, divertirse, entretenerse, jugar un rato, enfadarse con el árbitro, en fin, este tipo de cosas. Pero lo más relevante es que el que más y el que menos ha acabado con alguna sobrecarga en el aductor y dolor de pies por la falta de costumbre. Dicho todo eso y como resaca navideña, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz año a todos, que este 2026 nos llene a todos de alegría, satisfacción y sobre todo que acaben las obras. Las que puedan acabar, porque hay otras como las del AVE que todavía nos va a llevar un poquito más. Y en este miércoles, la verdad es que hoy el día se ha quedado bastante bien. Hombre, por la noche a estas alturas pues ya refresca un poco, pero hemos tenido 3 días durante el fin de semana y el lunes, ayer martes, con un frío de verdad. Había momentos casi de congelación extrema, con sensación térmica por debajo del menos, por la humedad y por el aire, etcétera, etcétera, y con los Celsius de los termómetros marcando 0, 1, 2, en fin, cosas que no estamos muy acostumbrados. Bueno, tanto como que ha nevado en Adra, y digo Adra y me refiero a Adra porque está a nivel del mar. Evidentemente, en la zona norte de la provincia, en la zona más interior, pues sí que ha habido otra serie de inclemencias meteorológicas. Y tenemos que arrancar por ahí, porque, como digo, la borrasca Francis de momento nos ha dejado. Vamos a ver si estas imágenes tan navideñas de nieve y de igual otras latitudes las tenemos, pero son solo en los lugares propicios, quiero decir, pues Calar Alto, el puerto de La Ragua, la vertiente almeriense de la zona de Sierra Nevada, etcétera. Bueno, lo digo solamente por referirnos a Almería, pero es verdad que ha habido en la zona más interior y en la zona norte algunas dificultades que han hecho que hubiera que intervenir, aunque, bueno, no se conocen situaciones o problemas especialmente graves a pesar del agua caída, el agua y la nieve caída y los copos de granizo que, como digo, en la zona más costera han caído. Bueno, eso además ha derivado en otra cosa que luego comentaremos, y es que ayer o antes de ayer, hubo un árbol en Gregorio Marañón que también se cayó por la lluvia. Bueno, luego lo comentaremos, porque tengo que saludar a los primeros invitados en nuestro Conexión Almería de este año 2026. Nos acompaña esta noche Manuel Cerejido, de la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín. Hola, Manuel. Hola, buenas noches, feliz año a todos. Eso es. Yo no sé cómo está el asunto protocolario, pero hoy y mañana van a ser los 2 días donde yo, feliz. Y espero también recibir de vuestra parte la felicitación del año. Así que, Manolo, feliz año. Igualmente. Tony Segura, feliz año, ¿qué tal? Feliz año. Espero que haya sido un año próspero el que hemos pasado y el que viene ahora. Sí, ojalá. Y Miguel Ángel Ruiz, responsable de los consumidores. Hola, Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz año igualmente. Luego hablaremos de los consumidores y de las cosas porque 2026 viene con apretón. Sí. Y hay que... Viene peor que tu dolor de pies. Sí, ¿verdad? Sí, porque esto se pasa en un rato. La verdad es que esta tarde estaba peor, ya me encuentro un poquito mejor, ya en cuanto he calentado. Aquí se da un par de trotes, un poquito de salto, vas calentando y ya se pasa. Bueno, si os parece vamos a arrancar con el asunto de esta borrasca Francis, que nos ha dejado frío polar, temperaturas mínimas de hasta menos 12 grados en algunos puntos de la provincia de Almería. Ha habido alerta amarilla desactivada durante este miércoles. No se esperan ya más lluvias durante los próximos días y eso sí, el ascenso progresivo de las temperaturas aún nos irá dejando algunas noches como esta, pero más suave, entre comillas, que las pasadas,
Pero bueno, imágenes que veíamos, Manolo, Miguel Ángel, Tony, muy navideño, a pesar de que sea justamente cuando concluye la Navidad, ¿no? Bueno, sí, Almería sobre todo, todos sabemos que es una ciudad súper preparada para estas temperaturas. Tenemos una ciudad, por la costumbre que hay. Básicamente tenemos el año pasado, en estas fechas, teníamos cerca de 21 grados. Llevamos los últimos años donde diciembre era un mes de récord de temperaturas altas. Y hemos tenido de pronto esta especie de clima, ¿no? En una ciudad que no está preparada para temperaturas tan bajas, ¿no? De hecho, el mayor problema lo vamos a sufrir sobre todo en el campo, que el campo sí es verdad que no tiene una costumbre de afrontar este tipo de temperaturas y realmente están sufriendo mucho por estas bajas temperaturas. Sí, lo que pasa es que es verdad que los almerienses no estamos acostumbrados a este frío, ni preparados, ni la ropa que tenemos es preparada para ella. Pues nosotros ni primavera tenemos, ni invierno duro. Un invierno suave, mediterráneo, que es lo que nosotros gastamos. Y en cambio, en este año, pues la verdad que nos ha afectado un poquito, con la cabalgata y todo lloviendo, todo muy mal, todo así irregular. Miguel Ángel. Bueno, unas navidades pasadas por agua, ¿no? Y además que nos vamos acostumbrando, creo yo, a de borrasca en borrasca, ¿no? Vamos una detrás de otra con ese tren de borrascas que hemos tenido en el último mes y medio prácticamente, que ha terminado con esto. Es cierto que no estamos acostumbrados a ver Adra nevada, ¿no? Y la última vez que cayó granizo, pues mejor ni acordarnos de ello, porque fue cuando la Dana, ¿no? El día antes de que ocurriera la Dana en Valencia, ¿no? Lo bueno y lo positivo de todo esto, pues que no ha habido percances personales, que no ha habido ningún tipo de incidencia grave desde el punto de vista de inundaciones, a diferencia de otras provincias como Cádiz o Málaga, que ahí sí que ha habido mayor incidencia con la lluvia. Y bueno, pues nada, frío en invierno, que es lo que toca. Es cierto que no estamos acostumbrados en Almería, pero yo creo que ha sido un tiempo también que acompañaba, ¿no?, con la propia Navidad. Estaba mirando por aquí que han estado afectadas algunas carreteras en la zona de las Tres Villas, Fiñana, Vallarca, Altaal. Ha sido necesaria cadenas en algunos puntos. En Serón hubo una precaución extrema justamente por esa nieve que había caído. Parece que ya no va a seguir insistiendo la nieve en acompañarnos en los próximos días, pero si así fuera, o si os pasáis, os acercáis a lugares donde sí que hay nieve, pues ya digo, antes apuntaba Calar Alto, La Ragua, Sierra Nevada o alguna zona de altura en el interior de la provincia donde todavía la nieve persista, recordad las indicaciones que la DGT os pide, avisa, ¿no? Y es pues eso, utilizar las cadenas, hacer caso a todas las indicaciones que haya acerca de los cortes de tráfico o de las alteraciones de los recorridos y sobre todo algo importante que son las placas de hielo. Yo no he tenido tampoco mucha experiencia en situaciones así muy extremas, pero sí recuerdo solo una y fue en el puerto de La Mora. No sé si imagino que sería sentido descendente porque el coche iba hacia adelante y notabas tú esa sensación de descontrol, ¿no? De no poder hacer absolutamente nada. Yo también tuve una experiencia y dejar, evidentemente íbamos muy despacito, ¿no? Y era simplemente, pues yo qué sé, ni siquiera metros, ¿no? Pero esa sensación de que tú estás frenando con cuidado tal y el coche todavía se desliza hasta que se detiene, ¿no? Es una sensación muy, muy, muy complicada, ¿eh? Y cada vez que nosotros no estamos preparados, también nuestros coches tampoco están preparados para todo esto. No tenemos los neumáticos de invierno que usan en la parte norte, nosotros no los utilizamos aquí. Nosotros siempre utilizamos neumáticos de verano. Y yo también tuve una experiencia en Granada, en el Puerto de la Mora también, con una nevada que me cayó intempestivamente en un momento y que no podíamos hacer nada y era increíble, ¿eh? La verdad que es que te lo pasa bastante mal en el coche. De hecho, es que los almerienses cuando queremos pasar frío nos vamos a Granada. Entonces hemos tenido una experiencia, esto de vivir aquí la propia Granada ha sido toda una experiencia, ¿no? Pero el almeriense cuando va por el Puerto de la Mora es como si entrara en una especie de Mordor, sí. Y a partir de ahí sufre como una sensación. Cuando estamos en mal tiempo, ¿no? Sí, no, cuando en invierno me refiero, sobre todo cuando entra por el Puerto de la Mora y va por la A92 y va hacia Granada,
Es como, me desconecto ya de ser almeriense y entro ya como en un mundo nuevo, de frío, donde el coche no sé ni llevarlo, donde aparece el coche -1 y empiezo uno a tener sensaciones, no de almeriense, sino de explorador. Es una sensación que yo creo que tenemos todos los que vivimos aquí. Y nos acercamos 100 kilómetros hacia allí, bueno, tampoco es grande distancia. Pero esa sensación está. Y entonces ya no hace falta ir a Granada para pasar frío, eso es lo bueno. Podemos ir de compras aquí en rebaja. Las temperaturas mínimas de ayer en Almería fueron los 11,9 grados, menos 11,9. En Calaralto, recordemos que ahí está a 2.000 metros, y como comparación a otros lugares del sureste, pues del sureste de Granada, en realidad, porque todos los datos que tengo aquí son de Granada. En dólar, menos 12,1, y luego ya nos vamos a Sierra Nevada de verdad arriba, ¿no? En Pico Veleta 15,9 y Prado Llano 17,4. Todo ello con el menos por delante, ¿no? Antes cuando se marcaba con el 9,1 y llamas de fuera de Madrid, pues eso, con el menos por delante. Y en Almería el salto más grande hacia arriba lo ha dado el Calaralto con 11,9 y luego ya por debajo prácticamente a la mitad está Oserón con -6, Laujar con menos 5,4, Alcóntara menos 5,2, María 4,9, Oria 4,6, Taal 4,2, Bacares 4, Fiñana 3,9 y Tabernas 3,4. O sea, evidentemente zonas donde la suavidad del mar, Miguel Ángel, pues no llega. Pues sí, evidentemente donde toca el frío, ¿no? En invierno, pero más aún en esto, ¿no? Y yo sí ahí el llamamiento siempre a cuando salten las alertas, las alarmas, de que la población las atienda, ¿no? Convenientemente, ¿no? Yo creo que se está haciendo bastante bien en los últimos tiempos. A raíz de la DANA quizás pues la gente ha tomado concienciación, las propias administraciones públicas también, ante cualquier tipo de riesgo, de incidencia, pues alertan de la manera conveniente y prácticamente llevamos todo el mes con alertas amarillas prácticamente por una incidencia meteorológica u otra. Y ahí pues siempre eso, ¿no? Y ahí yo recuerdo, yo no lo he pasado nunca conduciendo. El testigo del anticongelante sí, cuando he ido a Granada, que me ha saltado, pero lo he tenido de testigo desde fuera, ¿no? En Bruselas con 14 grados bajo cero y empecé, toda la nieve muy bonita cuando cae, pero se te empieza a cambiar la cara cuando ves los coches en una rotonda empezar a hacer trompos, ¿no? Y ahí es donde pasan miedo. Sí, no, hombre, hay que tener mucho cuidado con todo eso. La circulación. A ver, hablamos de la circulación porque, bueno, es un poco donde siempre se pone especial atención, pero también el transeúnte y también en los domicilios, ¿no? Sobre todo en los pueblos. En una ciudad es más difícil, ¿no? Que haya alguna dificultad que pueda generar una situación compleja, ¿no? Pero en los pueblos sí, sobre todo en esos pueblos de interior donde se ha habido un poquito más de por cierto, no tiene nada que ver con el tiempo, pero esta mañana he estado con el coche moviéndome por la provincia y hay que darle una vuelta de tuerca a lo de las balizas, ¿eh? No se ve para nada. Me he encontrado 3 coches en plena carretera con las balizas puestas y he visto la luz cuando ya estaba prácticamente sobrepasándolo, ¿no? Con lo cual yo creo que habría que darle una vuelta de tuerca a eso todavía. Y más si cabe cuando estamos hablando de meteorología adversa, que puede ser todavía peor. El asunto de las balizas es algo que tenemos que tratar aquí ahora, ya que que ha comenzado ese recorrido de manera oficial, pues hay que saber y conocer las experiencias de estos primeros días, pero bueno, eso será ahora, igual la próxima semana. Según decían, estaba previsto que ahora en este año 2026 entrara lo que es el triángulo, pero el triángulo virtual, que es para todos los coches. Y entonces en todos los coches van a ir avisando el coche directamente. Cuando tú activas la baliza, ese triángulo virtual se activará en cada coche. Es el segundo paso a esa actividad de lo que es la V16. Tony hablaba antes de Mordor cuando pasa de Puerto de la Mora. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando, Manolo? Sí, es la dirección. ¿Cómo un triángulo virtual? Espera, para empezar. Es que no tengo ni idea de qué estás hablando. Sí, es que está. Pero vosotros sí, no sé. Yo lo leí el otro día en la Dirección General de Tráfico, que dice que están previsto que en este año 2026 lo que van a ir haciendo, no obligatoriamente, sino paulatinamente, un paso del triángulo virtual, que es en el coche te va a salir. En tu propio coche te va a salir cuando la baliza de la otra persona. Pero es un dispositivo que tendrás que instalar en tu vehículo. Normalmente todos los coches que vienen ahora ya vienen con lo que son las pantallas. Sí, pero y entonces eso lo trae solamente. Pero para recibir esas, bueno, en fin, no sé. No, ya te digo que dice que va a ser
a lo largo de este 2026 lo van a explicar y lo van a hacer. Como el aviso del radar, igual. Que cuando vas en coche, Sí. un aviso del radar, solo que aviso de accidente. Exactamente, ahí en el mismo coche. Bueno, yo llevo un coche del año 2001, por ahí. Igual ese lo mismo. igual ese no tiene ese ese, ¿no? Pues mira, Manol, me das una pista para cuando tratemos la semana que viene lo de las balizas V16, pues que nos expliquen lo de el triángulo virtual. Pues que me ha sonado más a Metaverso y los Vengadores y todo esto. A mí también me sonó. Me ha sonado Stan Lee ahí dibujando algo el pobre. Bueno, en fin, ya no, en fin, no, desgraciadamente no puede estar, pero bueno. Siguiendo y por ir rematando el tema del temporal de la borrasca Francis y las consecuencias el martes por la noche. ¿Martes? No, lunes por la noche. Sí, el lunes fue, ¿no? Día de Reyes. El lunes, correcto, esa noche. En Gregorio Marañón se produjo la caída de un árbol. Creo que podemos ver las imágenes de algunos, bueno, ha estado circulando por redes sociales. Eso es, un árbol que cayó, que se desprendió. No es por el viento, porque esa noche no hizo especial viento como para tener eso en consideración. Es más pues la cantidad de agua que en los Alcorques, según una primera estimación y un primer análisis, apuntaban a que esos 15 milímetros de lluvia en una hora, según los datos de la EMET, hizo que se reblandeciera el terreno y hubo, pues con el exceso del peso en la copa, etcétera, etcétera, en fin, unas cuestiones propias de la simple naturaleza, que es que no tiene más, pero sí que se reblandeció ese terreno y cayó. Es curioso porque la imagen, no sé si se puede percibir, porque la imagen es oscura y, en fin, está grabada con un teléfono móvil y, bueno, por lo menos tenemos el testimonio, pero es curioso porque se ve que el árbol, o sea, lo que no se ven del árbol son las raíces. Sí. Cuando un árbol de esas características debe tener unas raíces bastante grandes, pero no se ve. Entonces ya desconozco yo si es que o bien que estaban mal o que estaban podridas. A ver, el árbol estaba vivo, con lo cual, quiero decir, no tiene por qué estar inicialmente podrido. Igual esa cantidad de agua hizo que se soltara. No sé tampoco. Sí, eso mi experiencia en jardinería es escasa. No, tampoco. Pero lo que pasa es que eso estaban diciendo que era de la acumulación de agua que había tenido en las mismas raíces, pues se habían partido y había hecho que con el peso de la copa con agua, pues había hecho que el árbol cediera. La verdad que es un problema, todo esto, la cuestión de los árboles, es que es un problema. Hay que estar ahora con el plan director sí. que va a hacer el ayuntamiento, que yo creo que es importante que se haga y que se mire todos los árboles de Almería, vean la valoración y junto con las asociaciones de vecinos que vean el árbol más adecuado para la zona, porque también es que es un problema. Nosotros en Almería tenemos un problema de que hay muchos árboles, pero no dan la sombra suficiente como el calor que hace aquí en Almería, porque es que son árboles que no dan sombra, ni dan refugio a los transeúntes que el que anda por la ciudad, ¿no? Necesitamos eso, que se adecue un poco el tema de qué tipo de árbol va a salir aquí en Almería, necesitamos aquí en Almería. Yo creo que con este plan director que ha fomentado ahora el ayuntamiento, yo creo que van a hacer algo importante, ¿no? Yo recuerdo al final el tema de los árboles, no sé si os acordáis, hace muchos años que pusieron naranjo. Sí. Pusieron naranjo. Han puesto todo tipo de árboles. Muchas veces no son ni siquiera endémicos de Almería, ¿no? No. Y ha sido una cosa que nunca ha terminado ningún ayuntamiento de dar con la clave de el árbol más interesante para dar sombra, para dar algo de frescor a los barrios. Yo vivo cerca de la calle Altamira, ahí no han cambiado de árboles, hemos visto todo tipo de fauna y ahora mismo vemos incluso pájaros invasores que se están comiendo las hojas, cotorra argentina, además, que te deja el árbol pelado y mientras da un ruido en la calle sí, terrible, ¿no? Y lo que estamos viendo sobre todo es que hay como una especie de improvisación. Le pasa a todas las legislaciones, ¿no? O sea, no solo este ayuntamiento, el de ahora, sino los anteriores también improvisan mucho con el tema de qué ponemos en las ciudades. ¿Qué ponemos en Almería en general? Digo. Eso es el tema. Yo creo que es lo que tienen que hacer, es determinar el tipo de... Porque ni la palmera ha sido nuestra tampoco, porque la palmera ha estado mucho tiempo en Almería, pero no solamente en el paseo, en lo que es el Cabo de Gata.
lo único que había que palmeras. Pero claro, después se han ido poniendo otro tipo de árbol que de verdad, como tú decías, naranjos que se pusieron al principio, pero tampoco es un árbol que dé sombra ni que dé para el transeúnte. Y hay muchos árboles distintos. En la zona de Ciudad Jardín tenemos las moredas, tenemos todo relleno, que de hecho la están cambiando por otras, porque claro, estaban totalmente por dentro, estaban huecas. Así que, claro, todo eso hay que ir moviéndolo, porque la verdad que es un problema para el ciudadano que le caiga un árbol de esto. Y eso que no había viento, que ahora prevén un poco de más viento ahora este fin de semana y todo esto, ¿no? Con estos árboles así, sin un poco de raíces, pues se pueden caer unos cuantos más. No sé si Miguel Ángel... No, quizás la suerte que no ha habido percance personal, ¿no? Para nadie, quizás por la hora que fue y demás. Pero sí es importante que se haga esa auditoría, ¿no? Esa valoración de cómo está el estado de los árboles en Almería para evitar esos percances que pueda haber a futuro, ¿no? Porque esto va a suceder más veces, va a llover más veces, va a haber mayor incidencia de agua sobre los árboles y luego que yo creo que ahí lo que tiene que primar son los aspectos técnicos, ¿no? Yo creo que habrá que preguntarle a los técnicos pues por qué árbol es más adecuado para cada zona, para cada parte de la ciudad y a partir de ahí pues hacer un plan de diseño de arbolado de la propia ciudad. Justamente lo que decía Manolo, hay un plan director del arbolado urbano que ya ha sido aprobado por el ayuntamiento con un presupuesto por encima de los 73.000 euros y el objetivo es la gestión sostenible y la segura del arbolado urbano. Y alguna de las cosas más importantes y relevantes de ese contenido del plan es análisis fitosanitario que tiene que ver también con el mapa de riesgo de cómo están los árboles actualmente y cuáles son las especies más adecuadas, ¿no? Ahora mismo creo que son, por los datos que facilitaban, son 36.000 árboles los que hay en Almería y 8.000 de ellos son palmeras, ¿no? Bueno, pues habrá que ver cuál es la especie más adecuada en cada lugar y bueno, pues también proteger el arbolado frente a obras urbanas o con criterios de diversidad y adaptación climática, ¿no? En definitiva, ya se hizo con la avenida avenida Cabo de Gata, ¿no? Retirando las palmeras y se va a colocar otra serie de árboles. Entiendo que dentro de este plan también estará la decisión de cuál será el arbolado, ¿no? más adecuado y el resto de la ciudad pues igual. Ahora, yo sigo insistiendo en lo que decía al principio cuando veía las imágenes, que me llama la atención lo de las raíces. O sea, eso creo que tiene que ver con la propia incidencia, me refiero del accidente, ¿no? Digamos, del lunes, ¿no? O sea, que hay mucha agua, tal, por arriba la copa, no sé qué, y por abajo la raíz pues se reblandece y la inercia y la gravedad del tronco lo tira y se rompe. Porque si hubiesen caído más, claro. O sea, es un hecho accidental exclusivo de ese árbol posiblemente. Claro. Si hubiesen caído mucho más árboles, si hubiese existido una situación de riesgo, por principio científico, básicamente. Sí. Pues, si os parece, vamos a dejar el asunto climatológico porque, bueno, nos ha, digamos, atropellado este capítulo por lo que hemos vivido en los 4 últimos días, porque sí tenía yo especial ilusión e interés en arrancar con la resaca de la Navidad y sobre todo con esa cabalgata de Reyes Magos que en condiciones normales pues hubiera sido en condiciones pues nocturna, tarde, en fin y tal, pero justamente por nuestra amiga la borrasca, por, ¿cómo he dicho que se llama? Fermín. Francis. Pues hizo que hubiera dudas de si se iba a celebrar o no. Al final sí se celebró. En la capital hablo, en la provincia pues hubo un poco de todo. Hubo lugares donde sí, hubo lugares donde no, hubo lugares donde se congregó toda la estructura, toda la infraestructura de la cabalgata en recintos cerrados. Aquí en Almería al final a mediodía se había apuntado ya desde el día anterior que había una previsión de que se celebrara a las 12 del mediodía. Ese mismo lunes por la mañana había algunas dudas porque bueno, el tiempo no terminaba de acompañar, el agua no cesaba, había un tramo horario entre las 12, 1:30 donde parecía que no iba a llover. La realidad fue que en la primera parte de ese tramo sí llovió y luego ya sí escampó un poco más, ¿no? Pero bueno, se tomó la decisión de montar la cabalgata y ponerla en marcha a las 12, se cambiaron toda la logística de los protocolos y de las visitas al hospital, a las hermanitas de los pobres, en fin, recepción en el ayuntamiento, etcétera, etcétera, y a las 12 salió desde García Lorca esa cabalgata.
Una cabalgata típica, es evidente que una cabalgata con lluvia tiene un hándicap que es la propia lluvia y un inconveniente que es molesto para todos, para los que están en la cabalgata, para los que están en las aceras y para los que desgraciadamente por el horario no pudieron acudir por cuestiones laborales, que eso evidentemente está ahí. Yo me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Yo sí voy a manifestar rápidamente la mía, y es que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho la cabalgata porque la vi especial, evidentemente fue especial, partiendo de todos los inconvenientes que tiene. Y yo acabé completamente empapado, como una sopa, como todos los que estuvieron en la cabalgata, empapadísimo. Pero me pareció que fue una cabalgata a mediodía, bajo mi experiencia únicamente, solo mi experiencia, divertida, venga, va. No sé qué palabra utilizar, pero voy a dejarlo en divertida, distinta. A ver, ¿quién empieza? Yo mismo. Venga, Manolo. Hombre, a mí la verdad es que no me gustó mucho por el tema de eso, que se deslució mucho con el tema del agua, ¿no? Que tenía que salir la cabalgata, sí o sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo como emisario real de un año, era importantísimo. Ya estamos aquí en la mesa 2. Era importantísimo que siempre la ilusión de los niños con los Reyes Magos no se quitara de medio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor se hubiera planteado de otra forma y a lo mejor todos esos caramelos que se tiraron, como había gente, había pajes, pues podíamos habérselos dado a la gente en la mano, a los niños en la mano. Eso es muy difícil, Manolo. Porque se lo puedes acercar Darlos un poco en la mano más. Es muy complicado. En condiciones de seco, había muy poco. Con lluvia. No, estoy diciendo porque yo la vivía en la Rambla y había muy poca gente, es decir, muy poca línea de gente. Había un par de líneas solamente en cada lado, ¿no? Entonces, es decir, que había poca gente como para alargarle los caramelos, ¿no? Es decir, no se iban a lanzar la gente a por ellos, porque como normalmente pasa, ¿no? Sino que como había poca gente, pues podíamos a lo mejor haberlos acercado y no haber encontrado los caramelos tirados en el suelo mojados como no hemos encontrado, ¿no? Pero, a ver, yo entiendo eso, ¿no? Que la imagen pues no es muy... Pero es la imagen de todos los años. En seco y en lluvia los caramelos acaban en el suelo. Sí, bueno. Acaban en el suelo. La diferencia es que si está mojado, pues hombre, ya tienes un poquito más de reparo en cogerlo. No lo coges, indudablemente. No lo coges, o sea, está claro, no lo coges. Está claro. Pero bueno, que por lo demás, la cabalgata bien, como todos los años, muy, muy grande. Faltaban cosas, ¿no? Porque yo creo que en la última hora se tuvieron que quitar alguna cosilla, no sé. Porque yo la veo siempre mucho más grande en la cabalgata. Igual también estaba un poquito más... Bueno, es que te voy haciendo indicaciones sobre lo que tú estás contando y no lo pretendo. Digo, pero es verdad que estamos para eso. Yo la viví por dentro, ¿no? Yo la viví por dentro, la experiencia, ya digo que aquí es cada uno ve la película pues un poco como la siente. Y además, ¿no? En un trozo, que nosotros cada uno lo podemos ver en un trocito. Yo tengo que decir que por las circunstancias de la hora, a nosotros en la radio, en Onda Cero, nos permitió hacer una cosa que no hemos hecho nunca, porque evidentemente pues por la tarde-noche la programación es completamente distinta y no es posible. Entonces nos pilló justo en el magazine. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo hice toda la cabalgata, desde que salió de la puerta de la radio en García Lorca, que además me encontré a Tony comprando roscones, hasta la conclusión, que es en el mismo sitio, pero en el sentido contrario, ¿no? Entonces hice todo el recorrido y contándolo y participando con la gente y desde dentro y viendo todo, y ves cómo se va comprimiendo la cabalgata pues porque la lluvia no sé qué, o se estira un poquito o se acelera. Hay una parte de la cabalgata que por delante sí sabía que tenía que ir más rápido, pero por detrás no, hubo un pequeño hueco que luego se arregló, en fin, cosas del desarrollo desde el minuto cero hasta el final, ¿no? Y me pareció que, ya digo, mi experiencia es que fue muy divertida. Igual soy el único en Almería que tiene esta sensación, cuidado, no lo sé. Manolo ya nos ha orientado un poquito, que no lo veo del todo. Tony, a ver. Hombre, era una faena el tema de la lluvia y gestionar cuando se ponía. Si se ponía el día antes podía evidentemente generar crítica. El mismo día te la jugabas a que lloviera de manera repentina. Es que cuando lees las redes sociales, que es un poco el baremo de cómo está la gente, ¿no? Ha habido mucha crítica, sí, pero se ha hecho lo que se ha podido. Vamos, es que no se puede hacer otra cosa. Claro, era esa hora, donde la franja daba menos lluvia, en un porcentaje medio llevadero,
Y es que no hay otra opción. Es que en España creo que son cerca de 200 o 300 cabalgatas se han suspendido directamente. Dice, no se ha hecho nada. Se han ido a un pabellón y ahí han dado todo. No es lo mismo gestionar una ciudad como Almería con 200.000 habitantes que Terque. No, pues, mi respeto a Terque, pero al final tienes que manejar, es más fácil mover, cambiar, que la infraestructura que conlleva lo que es una ciudad, lo que es como Almería, ¿no? Y sí, nos podemos quejar de esta cabalgata. De hecho, esta mañana he visto una rueda de prensa del alcalde de Antequera que decía que iba a dar molletes y Playmobil. A la vez que caramelos, ¿no? Entonces también podemos quejarnos de por qué no tenemos los almerienses Playmobil. Tenemos derecho a los Playmobil y a molletes también, ¿no? Entonces al final siempre puede haber una queja. Siempre podemos estar quejándonos. Se hace lo que se puede, pero vamos, se hace lo que se puede y este ayuntamiento ha hecho lo que ha podido. Cualquier ayuntamiento hubiese hecho. Eso es evidente. Yo una no cuestión me de quejo en lo que ha hecho el ayuntamiento. Yo lo primero que he dicho, la cabalgata tiene que salir sí o sí. Porque para los niños es una ilusión increíble y que se ha gestionado como se ha podido. Que a lo mejor se podía haber gestionado de otra forma o mejorar un poco, pues sí. Lo que pasa es que cuando tú te llegas en un momento que esto es ahora, aquí, en este momento, pues claro, tienes que gestionarlo y lo que es un cortejo tan grande, pues ha dicho, hay cortes, normal que haya cortes, pero esos cortes son normales, tanto como que haya lluvia como que no haya lluvia, porque siempre pues corre un poquito más delante, que quita un poquito. Y hay enfado de la gente, eso es y es verdad, eso es normal, y había un porcentaje de personas que están enfadadas, porque posiblemente haya una parte de población que no haya podido ir. Eso sí. Hombre, la gente que estaba trabajando, evidentemente, no podía ir, eso está claro. Y que no ha podido llevar a sus hijos, y hay unas ilusiones que se habrán roto lo mismo, pero en fin, se ha hecho lo que se ha podido. O sea, al final es una gestión de riesgos, es que no cabe otra. Miguel Ángel. No, yo dadas las circunstancias, yo creo que ha salido bastante bien, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Ni siquiera la lluvia pudo con la ilusión de los niños, ¿no? Yo con mi familia que estuve, yo fui de los que me mojé viendo la cabalgata, los hijos de mis amigos igual, y ninguno de los niños echó en cuenta que estaba lloviendo, con lo cual yo creo que eso fue anecdótico para los que estuvimos allí viendo la cabalgata. ¿Que podía haber sido a otra hora? Pues posiblemente, si se hubiera cambiado por la tarde no hubiera salido la cabalgata seguramente. Por lo tanto, yo creo que dadas las circunstancias, dado la meteorología como estaba, yo creo que salió bastante bien todo para como estaba. Entiendo, como tú decías, quien no haya podido ir, que tenía previsto ir por la tarde, pero bueno, entre eso y no ir, pues también yo creo que la balanza está claro, ¿no?, en adelantarla, ¿no? Quizá alguna incidencia del tráfico que haya podido haber. En Almería también un aspecto que se ha avanzado mucho con respecto a otros sitios es en la seguridad. Creo que las vallas también han ayudado muchísimo al aspecto de la seguridad, con la lluvia sobre todo, que no hubiera ningún tipo de percance, ningún tipo de incidencia, que en otras cabalgatas de otras grandes ciudades pues no hay vallas durante todo el recorrido, aquí en Almería pues por ejemplo sí, y yo creo que todo eso ha ayudado. Yo creo que la crítica, bueno, todo el mundo es libre de crítica, a mí me hubiera gustado que no hubiera llovido, que hubiera salido por la tarde, pero también coincido contigo, la especialidad que tuvo, las circunstancias que coincidieron y demás, pues yo creo que fue un aspecto bonito y me quedo con esa ilusión de los niños que quedó intacta prácticamente y no se dieron cuenta. Sí, iba a hacer un comentario, porque iba a utilizar un tópico que es muy gráfico, pero que evidentemente igual no es muy apropiado, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos, pero está claro que la lluvia hizo que la decisión fuese muy compleja. Además, Manolo, que está vinculado al mundo de las cofradías, sabe muy bien de estas cosas, lo que significan, ¿no? Sí. Porque tienes que valorar lo que es el sentimiento y tienes que valorar lo que es la logística. Entonces tienes que ponderar todo y encontrar el punto de equilibrio más adecuado. Se podía haber ponderado la logística y no salir. Y entonces, pues ya está, pues oye, mira, tenemos que suspenderla y ya está. Entonces se hubiera atacado bueno, atacado tampoco es la palabra, se hubiera alcanzado al sentimiento. Mira, yo hay una imagen que vi porque es que además fue curioso, a las 12 se suponía, a las 12 ya estaba montada toda la estructura de la cabalgata. En la puerta de la radio durante toda la mañana, porque es que además es que nos pilla adelante, o sea, es que era una cuestión simplemente de asomarte a la ventana. Íbamos mirando cómo iba todo. Y dan las 9:30, las 10, las 10:30, las 11. No había nada. Las vallas puestas, pero no había absolutamente nada. A partir de las 11, 11:15 empezamos a ver que hay grupos de familias, un adulto, porque es verdad que la dificultad del trabajo, evidentemente. Entonces había un adulto
salvo que por vacaciones tal, pero normalmente era un adulto con niños alrededor, 1, 2, 3, lo que fuera, pero había un adulto nada más, ¿no? Entonces, justo delante había una señora que tenía 2 críos y la cara de los críos era terrible, porque era como de incertidumbre, es decir, yo estoy aquí, me estoy mojando un poquito, pero me tapo y tal, pero quiero ver a los Reyes, pero no sé si va a haber cabalgata, porque aquí no hay nada montado. De pronto empezaron a llegar pum, 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 y en 5 minutos se montó la cabalgata, que yo me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces, tienes que ponderar, o lo que es la logística o lo que es el sentimiento. Y en el grado de equilibrio, ahí es donde está la crítica, en el grado de equilibrio. Porque si nos vamos a un lado, sabemos todos que vamos a estar cabreados. Y si nos vamos al otro, todos vamos a estar cabreados igual. Claro. Entonces, ¿la crítica dónde viene? Cuando hay que tomar una decisión. A mí me pareció la decisión adecuada. Y además yo que soy tradicional también, me gustó que los Reyes vienen el 5 de enero, no vienen el 3 ni el 2. Sí, en el día que tienen que venir. Sí. Al hilo de todo esto, y bueno, aunque sea un poquito también juntando lo que es la resaca navideña, que igual da para otro momento, y nos hemos querido centrar en la cabalgata, tenemos unas declaraciones que queremos escuchar de balance, así rápido y a bote pronto, del concejal de Cultura, Diego Cruz, que ha comentado aquí en Interalmería Televisión justamente pues eso, ¿no? La resaca emocional y organizativa de lo que ha sido esta Navidad 2025-26 y la cabalgata 2026. Yo creo que un balance positivo porque Almería ha estado en la calle y han disfrutado de las más de 200 actividades que se han desarrollado y que ha preparado el equipo de gobierno a modo transversal para todos los almerienses. Una fiesta familiar para disfrutarla, intergeneracional, y evidentemente los almerienses así lo han puesto de manifiesto en cada una de las actividades. Una actividad además que por primera vez han estado coordinadas y en la que han participado distintas áreas del ayuntamiento y con un rotundo éxito de público, tanto en las actividades de los espacios como la catedral, el videomapping de la Plaza Vieja, el espectáculo lumínico también del Parque Nicolás Salmerón. Bueno, eso es lo que comentaba el equipo de gobierno. Hoy ha habido también una comparecencia de la oposición, del Partido Socialista, que evidentemente también tiene su propia visión. Y esto es lo que comentaban esta mañana acerca de esta Navidad en Almería. No se puede celebrar una cabalgata de Reyes la mañana del día 5, porque hay muchísimas personas en Almería que trabajan y que no podían acompañar a sus hijos a ver a sus majestades los Reyes Magos. Si la alcaldesa sabía durante una semana que el aviso amarillo por tormenta fuerte se iba a producir durante los días 4 y 5, es decir, domingo y lunes, ¿por qué no prevé una alternativa? Otros ayuntamientos hemos visto, por ejemplo, que adelantaron sus cabalgatas de Reyes al sábado día 3 y fueron un éxito rotundo. Si en Almería el empeño del equipo de gobierno y de esta alcaldesa era celebrarla el mismo día 5 porque es la noche de Reyes, ¿por qué no habilitaron el pabellón? Bueno, las posturas evidentemente distintas de un lado y de otro. Ángel, Tony, el clima, Manolo. es que una semana, la teoría de Henri Poincaré, que es un físico que habla sobre el clima, en una semana no puedes tú acertar nada, son 3 días donde tú puedes calcular exactamente casi en un 70% la posibilidad de que haya lluvia. O sea, al final una semana es un balance, no puedes tomar decisiones en una semana. De hecho, si miramos, ningún ayuntamiento ha tomado una semana con una semana de antelación. Sí. No existe ningún ayuntamiento que lo haya hecho. Lo han hecho 3 días antes, 4 como máximo. Miguel Ángel, Manolo. Sí, y es lo que estaba comentando antes. El Jueves Santo, si llueve, no sale. Pues ya está. Semana Santa pasa eso, y en cabalgata, si llueve, pues si se valora que no salió, salir, pero es el día 5, no es el día 3, ni es el día 2, es el día 5. No, coincido, me reafirmo lo de antes, ¿no? El día 5 totalmente, y los 2 objetivos que era la ilusión de los niños que fueron a la cabalgata, pues intacta y sin ningún percance, con lo cual yo creo que eso dice mucho de a pesar de las dificultades, lo bien que se hizo. Bueno, pues asunto concluido de la cabalgata y de la resaca emocional que nos ha dejado esta
esta Navidad 2025. Claro, se cuenta la del año que se va, ¿no? Claro, Eso es, Navidad 2025. Exacto, Navidad 2025. Reyes 26, eso sí. Reyes 26. El año que viene serán Reyes 27, pero bueno. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta ha entrado el nuevo año y Miguel Ángel nos va a poner el cuerpo malo, porque va a empezar a contarnos todo lo que tenemos que empezar a pagar, las subidas y las cosas, pero bueno. Mejor estar preparado y prevenido, ¿eh? Que no nos pille el tono como alguno, que no sabía por dónde iba el precio y se sorprendió cuando le pasaron la factura. Bueno, en fin, son cuitas personales que solo Tony entiende. Bueno, aquí también. Venga, hacemos una pausa y seguimos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión.